Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este live en donde hoy tenemos un invitado de lujo, José Luis Quintero, mi hermano, un gran experto en liderazgo. Y vamos a platicar un tema muy importante para lo que es este momento que estamos viviendo. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado el liderazgo a lo largo de la historia y cuál es el mejor liderazgo que existe para este momento. ¿Qué características requieren los líderes en este momento para enfrentar estos retos de esta nueva realidad, de esta nueva era? José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Fer, por la invitación. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan hoy, nos acompañan en esta transmisión de un tema que tanto se necesita hoy y que se nos vino encima gracias a cambios mundiales que no esperábamos tan súbitos, pero que ya están aquí. El tema del liderazgo. Entonces, vamos a hablar de muchos aspectos del liderazgo, de la historia, de lo que se requiere hoy, de aspectos que son de liderazgo positivo, de liderazgo un poco más negativo, y vamos a ver qué es el liderazgo efectivo, sustentable, de lo que requieren hoy las nuevas generaciones, las empresas, incluso las familias. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Padrísimo. Si quieres, comenzamos. Cuéntanos, tú que eres un gran experto en este tema de liderazgo, ¿cómo ha evolucionado el liderazgo a lo largo de la historia? Gracias. Sí, desde el principio, yo creo que tenemos que definir qué es el liderazgo versus manipulación o dónde mando o una posición de poder. Liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir de manera positiva en los demás para que de manera armónica, con trabajo en equipo, todos tratemos de perseguir un objetivo en común mientras crecemos persiguiendo ese objetivo. Entonces, separemos mucho la cuestión del dónde mando o la manipulación o incluso la tiranía, la dictatorial, que hay veces que pensamos que es liderazgo y no lo es. Desde la historia, desde el arte de la guerra de Sun Tzu, de Nicolás Maquiavelo con el príncipe, hay muchas teorías de liderazgo que bandean entre el trabajo armónico, la disciplina, el respeto a la autoridad y lo que los equipos de trabajo y las personas necesitan para apegarse a una causa. Y esa es una de las principales cuestiones del liderazgo, el apego a una causa. Ejemplo, en la guerra de Vietnam, bueno, tuve yo la oportunidad de trabajar en una fábrica en Phoenix, Arizona, en donde había un señor Jerry Polman, que era veterano de la guerra de Vietnam. Y él me comentó de que él se enlistó para ir a la guerra. Y cuando llegó allá, se dio cuenta que la guerra no quería ser ganada, quería ser perpetuada. Y entonces todos abandonaron la lealtad a la causa y cambiaron la lealtad para su compañero de pelotón. Entonces tú me cuidas la espalda, yo te cuido la espalda y salimos los dos vivos de aquí. Eso es un pobre liderazgo por parte de una causa. La gente debe decir, yo te cuido la espalda, tú me cuidas la espalda y los dos luchamos por una causa que es mucho más elevada que cualquiera de nosotros individualmente o incluso más elevada que nuestras propias vidas. Y de ahí va evolucionando hasta que llega la era industrial. A principios del siglo XIX, en los 1800, entonces de repente ya no se necesita un liderazgo para una causa, se necesita empleados obedientes. Y toda la educación cambia para que la gente esté en grupos buscando una autoridad que le diga qué hacer y hacerlo de una manera repetitiva. Y si no lo hace, entonces va a haber consecuencias por parte del líder. Un líder no debe crear un ambiente hostil o un ambiente de incertidumbre. Un líder es el responsable de crear el ambiente positivo en el que la gente crezca y quieran perseguir esa causa por voluntad propia. Y después ya llegan los años, el siglo XX, los años 1900, y sucede algo maravilloso a finales de los 90, la caída de las fronteras. Se abre el comercio a la diversidad, a la apertura, a la globalización, y también se abren las profesiones para ir a trabajar a donde sea. Entonces, todo el tema de inclusión y diversidad en el liderazgo se vuelve absolutamente crítico para poder explotar, desarrollar, aprovechar
el talento de las personas, mientras las personas están encantados de seguir creciendo bajo un líder inspirador. Ese es más o menos el contraste de lo que tenemos desde la era antes de Cristo a lo que vamos a requerir en estos años 2000, en donde la pandemia nos ha forzado a tener un liderazgo mucho más inclusivo y en este momento muchísimo más innovador, respetuoso y muchísimo más armónico. Padrísimo. Sí, fíjate, yo he sido un gran estudioso de la historia de la conciencia, de la evolución de la conciencia del ser humano. Y pues ya ves que yo trabajo mucho con astrología y con temas más esotéricos, espirituales, y, y he podido ver cómo la humanidad, podríamos decir, el tiempo, según la astrología, se va rigiendo la conciencia colectiva planetaria a través de lo que le llaman las eras zodiacales, que es como un calendario que va caminando de forma lenta, dura unos 26,000 años en dar la vuelta alrededor de todo el ecuador celeste, ¿no? Toda la parte. Y cada 2000 años hay una era representada por uno de los 12 signos del zodiaco que influencia el paradigma del inconsciente colectivo y también, obviamente, el liderazgo, los imperios. Tenemos historia conocida, ¿no? Registrada, pues como de unos 6,000 años para atrás, ¿no? Eso es lo que la humanidad tiene hoy en día. Y si vemos, hace 4,000, en el 4,000 antes de Cristo, estaba entrando la era de Tauro. Y la era de Tauro tiene que ver con la adoración a todo lo que representa la agricultura, con toda esta parte material. Los imperios eran agrícolas, los imperios que prevalecieron eran aquellos que podían controlar el alimento y la producción, tipo los egipcios, ¿no? que fueron de hecho, ellos dentro de sus deidades adoraban al buey Apis porque conocían mucho de astrología y entendían este proceso. Y todos iban a Egipto, ¿no? Para instruirse y trabajaban ahí el comercio, ¿no? Y se iba manejando todo este tema en donde los recursos, los alimentos, ¿no? La agricultura, también las dinastías chinas, que también son muy antiguas, también eran muy poderosas porque tenían mucha agricultura. Entonces, toda la parte taurina que tiene que ver con la tierra, con la materia, con el alimento, con lo tangible, con las cosas tradicionales, el trabajo arduo, pues precisamente esa era como la influencia que ejercía ese proceso de mentalidad y obviamente el liderazgo se fue desarrollando también ahí, ¿no? Iban liderando al resto de las naciones. Luego, cuando pasaron 2000 años, empezó a entrar la energía de Aries, un signo mucho más guerrero, un signo mucho más agresivo, más conquistador. Y ahí empezaron a surgir mucho precisamente los imperios guerreros, conquistadores, con pues, uno de los mejores ejemplos con Alejandro Magno y todo el principio del imperio romano y toda esta cuestión en donde la vida y el liderazgo se regía a base de la fuerza, a base de la agresividad, de la ley del más fuerte, el valiente, el camino del héroe, ¿no? Toda esta parte en donde se convirtió en una deidad, ¿no? En todo este camino a lo largo que vas viendo la historia de las distintas civilizaciones, pues el líder era el guerrero más valiente, el jefe de la tribu, el conquistador. Había pues una cierta tiranía, pero en realidad era como un honor ser así, ¿no? Era un tema de fortaleza y de agresividad. Y Aries tiene esas características, tiene la característica que es un signo de fuego, de yo primero, yo soy, de esta energía de competitividad, de búsqueda, ¿no? Es regido por Marte, ¿no? Los romanos precisamente adoraban
a Marte, ¿no? Era su principal deidad, que era el dios de la guerra, era de todo su politeísmo, era el mero mero, y era el que adoraban, invocaban cuando iniciaban una campaña, y empezaron a trabajar toda esta parte de las vías de comunicación para hacer un imperio enorme, pero precisamente era el orgullo de conquistar el mundo conocido, ¿no? Era esa parte de posicionarse por encima de los demás pueblos y que fueran reconocidos como el mejor, el primero, el grande, y que rindieran tributo. Todavía tenemos muchos de esos, podríamos decir, vestigios de liderazgo, porque se ha marcado mucho a través de que la guerra se ha continuado y ha tenido toda esta energía de sometimiento, se vive dentro de la familia, etcétera. Pero cuando llegó el inicio del tiempo registrado como nosotros lo tenemos, el año cero, el nacimiento de Jesús, toda esta, podríamos decir, energía cristiana, ¿no? Tiene que ver con la era de Piscis. ¿No? Llevamos del año cero al año 2000, está, podríamos decir, influenciado por el signo Piscis, que es diferente, muy diferente al de Aries, en donde se empezó a crear un cambio de paradigma, y Jesús fue el exponente, pues obviamente, inicial y más prominente, que ha perdurado. De hecho, su liderazgo, aunque ya no esté tangiblemente en la tierra, sigue teniendo ese liderazgo que inspira. Y precisamente la energía pisciana tiene que ver con la parte espiritual, con la parte mística, con la cuestión del perdón, del amor. Todos los principios de la iglesia positivos tienen que ver con esa energía de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la redención, del trabajo de la humildad, de la cuestión del servicio. Todas esas son características del signo Piscis. También se generaron las negativas, también, que tiene que ver con la manipulación, el engaño, toda esta parte de la sombra, en donde ya ves que el Imperio Romano se preservó mucho, ¿no? A través de mezclarse con el tema de la religión, y cuando Roma se hizo cristiana, pues empezaron a mezclar muchos de los principios romanos en las cuestiones religiosas, y bueno, perduró durante muchos años más ya como el Imperio Bizantino. Y así ha ido evolucionando, y podríamos decir que en el cierre de la era, lo que fue el siglo XX, pues vivimos una explosión, sobre todo en los últimos 2 siglos, vivimos una explosión de lo que dices, ¿no? Esta era industrial, esta explosividad, este liderazgo de crecimiento, pero vamos tan rápido, y ahora estamos cambiando de era a una era que es del signo de Acuario. Esta nueva era que muy representada desde inicios empezó a sentirse con el Renacimiento, con la Ilustración, con la búsqueda de conocimiento, por encima de la fe ciega. Y ahora ya está explotando, bueno, también toda la parte de los hippies, el amor y paz, la igualdad. Son virtudes, Acuario, que están influenciando en nosotros, la búsqueda de la igualdad, de la fraternidad, del trabajo en equipo, del bien común. Precisamente esas son las competencias o las virtudes que se requieren hoy para la realidad que tenemos. Es como si se estuviera acomodando el mundo para que la humanidad empezara a tener más este atributo. Ahora los imperios precisamente son acuarianos, son tecnológicos, todo el Big Tech, ¿no? Facebook, Twitter, ¿no? Amazon, son los nuevos imperios virtuales que rigen el mundo, y tienen que ver con esta energía acuariana de la tecnología, de la información, de la innovación, del conocimiento. Y es como la conciencia colectiva de la humanidad se está moviendo hacia allá. Todavía tenemos vestigios de energías pasadas, y precisamente tenemos, como bien dices, un choque entre el viejo estilo de liderazgo, el autoritarismo, que sigue preservándose, y mientras haya todas estas crisis, pues hay todavía muchos gobiernos, empresas, instituciones que siguen ejerciendo este liderazgo tiránico, autoritario, pero cada vez más hay esta búsqueda de este liderazgo innovador, este liderazgo humano, esta parte que
que pone por encima de los intereses personales, los intereses del grupo, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad cómo lo que dices, ¿no? Concuerda mucho y vamos para allá. Este es como el camino. Y las nuevas generaciones están pidiendo eso, están pidiendo igualdad, están pidiendo inspiración colectiva, causa, y esta es la parte de la energía acuariana. Fíjate que me imagino que los cambios de era no son súbitos, no es un interruptor que cambias de una era a otra, sino que es una transición. A principios del siglo XX, un señor Kurt Lewin hizo estudios con niños y asignó a líderes tiránicos a un grupo de niños y asignó otros líderes armónicos a otros grupos de niños. Se dio cuenta que la agresividad era 8 veces mayor entre los niños cuando tenían un líder autocrático, dictatorial, tiránico, versus los que tenían un líder armónico. Y peor aún, cuando el líder tiránico no estaba, versus cuando sí estaba, la agresividad entre los miembros del equipo era 10 veces mayor, más frecuente, más intensa que cuando sí estaba. Entonces, el líder tiránico, por su pura presencia, hace que la gente se divida, hace que la gente entre en conflicto, suponiendo o asumiendo que todos deberían estar peleando por una misma causa. Y digo esto porque esto fue primero a principios del siglo XX. Después, en la Segunda Guerra Mundial, nace una filosofía que se llama mantenimiento total productivo, que basa todo su éxito en la autodeterminación de pequeños equipos de trabajo que se autoimponen estándares que ellos mismos van a seguir para operar, diseñar máquinas, para operar barcos, para operar aviones y demás. Y luego viene ya lo que tenemos hoy, que es un grito desesperado de las nuevas generaciones por participación temprana en las decisiones y en la dirección de una empresa. Entonces, no es diferente a lo que se vivió en los 70s, en los 80s, no es diferente. Lo que pasa es que las nuevas generaciones tienen más acceso a información y a opciones. Y esa es una de las principales labores del líder, la generación de un ambiente positivo y la creación de opciones. Entonces, cuando un líder dice, vámonos hacia esta dirección, equipo, determinemos cómo vamos a llegar, a qué velocidad vamos a llegar, cómo le vamos a hacer, qué pasos hay que seguir, la gente compra la estrategia, compra la causa, compra el objetivo y tal vez no lleguen tan rápido como llegarían con un líder tirano, pero llegan todos. Y esa es una de las grandes diferencias de lo que se está viendo hoy en la industria. Tecnologías como organizaciones ágiles, Scrum, Design Thinking y muchas otras estrategias y métodos y discursos que hoy se necesita para estas organizaciones que son mucho más planas que lo que eran piramidales hace décadas, necesitan la participación temprana del talento joven y talento diverso. Entonces, un líder sustentable, un líder tiene que ser inclusivo, tiene que fijarse no en las cuotas de género, no en las cuotas de raza, de edades, no en esas cuotas, tiene que fijarse en el talento diverso que necesita dentro de su equipo de trabajo para dar el mejor resultado posible. En Procter & Gamble, la empresa para la que trabajé 20 años, había equipos multifuncionales para poder entender todas las necesidades de un consumidor y un comprador de los productos. Había personas de todas las edades, había personas de hombres, mujeres, veteranos y novatos, había de todo para que hubiera todas las perspectivas posibles y se pudieran identificar todas las objeciones para la compra de un producto y así poder eliminar esas objeciones para que la gente quisiera comprar un producto que mejora la calidad de la vida de los consumidores. Entonces, hoy en día, como bien dices, hay vestigios de ese liderazgo que separa, ese liderazgo que tiene un enemigo presente, un enemigo pasado, un enemigo interno, un enemigo externo, un líder que llega y dice todo lo que se ha hecho es pésimo, todo lo que se ha hecho está mal, un líder que acusa en vez de unir, es lo que ya estas nuevas generaciones y la industria ya dejó de necesitar. Ya son nuevos tiempos porque ahora
la creación y la alimentación de la red es mucho más importante que tener la razón. Hoy en día los líderes no necesitan las respuestas correctas, necesitan hacer las preguntas correctas. Así es, es un tema precisamente de adaptabilidad, de adaptación. Muchas gracias a todos los que se están conectando, gracias por su tiempo, por sus comentarios aquí en nuestras redes. ¿No? Y sí, yo creo que hoy en día, ¿no? El paradigma va cambiando mucho en el entendimiento de que todos somos líderes y no de estar esperando a que llegue el líder y nos diga qué hacer, ¿no? Todos necesitamos desarrollar o fortalecer nuestro liderazgo porque en realidad lo necesitamos para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? No nada más en las empresas, en la cuestión corporativa, para la productividad, para poder ser un buen jefe o poder llevar un equipo de trabajo, sino pues con uno mismo, uno se tiene que liderar adecuadamente para poder sacar su mejor versión. Se requiere liderazgo dentro de una relación de cualquier índole, pareja, en la parte familiar, hacia los hijos, con estas nuevas generaciones que son mucho más complejas porque pues no son como buena era de Acuario, no son simplemente obedientes porque así dice papá y mamá, sino tienen que aceptar y entender y estar de acuerdo con lo que se les está pidiendo y participar. Y yo creo que todos tenemos de cierta manera ya arraigado por nuestro camino, por nuestro sistema de creencias, de valores, por cómo nos educaron, por nuestra cuestión ya sea religiosa o escolar. Tenemos nuestro propio estilo de liderazgo, nuestros propios preferencias, manejos en cómo ejercemos el liderazgo, ya sea de forma pasiva o más proactiva. Pero como bien dices, hoy en día se requiere mucho de entender que el liderazgo tiene que ser multifuncional o de muchas variantes. Uno tiene que tener varias haces bajo la manga de estilos de liderazgo, porque precisamente con tanta incertidumbre y con tanto cambio que hay a la velocidad que está evolucionando el mundo, se requieren habilidades en un área, en un momento específico y otras en otra área y en otro momento específico, y no siempre funciona ejercer tu estilo de liderazgo natural en todas las áreas. Es una cuestión compleja, ¿no? Lo que le llaman el liderazgo situacional, ¿no? El poder adaptarte a la situación, al equipo de trabajo, a la dinámica y poder sacar de la manga, decir, aquí tengo que ser más firme, aquí tengo que ser más coach, aquí tengo que ser más democrático, más participativo, aquí tengo que ser conciliador, ¿no? Es los distintos tipos de liderazgo y cada ser humano tiene que entender que tiene que ir desarrollando, aunque tenga unas preferencias, tiene que ir desarrollando en amplitud para poderlos ejercer en 360 grados. Hoy se está entendiendo que no nada más estás esperando a ver qué te diga tu jefe. Tú tienes que saber ser un buen líder de tu propio jefe para poder llevar adelante los objetivos, ¿no? Tiene que poderse desarrollar esta capacidad del trabajo en equipo, de la adaptabilidad. Y es complejo porque ¿no? Cuando he hecho dinámicas precisamente de liderazgo, para cada quien el buen liderazgo es diferente, tiene atributos diferentes o prioridades diferentes, ¿no? Que si la comunicación, que si el ejemplo, cada quien tiene una percepción de liderazgo ideal diferente, como cada quien tiene una percepción de la vida diferente. Y uno ejerce ese tipo de liderazgo, pero quisiera recibir ese liderazgo y no lo va a recibir exactamente igual. Así que tiene que haber una adaptabilidad y precisamente este es uno de los requisitos de esta nueva era, ¿no? El tema de la adaptabilidad al cambio, la velocidad de aprendizaje, la creatividad, la innovación, el manejo de la información, de la tecnología, las habilidades sociales blandas de emocional, inteligencia emocional, social, son esenciales para poder ejercer un buen liderazgo en todas las áreas de la vida, ¿no? Hacia abajo, con la familia, en el trabajo, en la empresa, en las ventas, en la comunidad, porque una de las cosas más importantes que tiene que ver con este cambio de era, que va gradual,
como dijiste, es que antes se pensaba que pues simplemente si a mí me va bien, ¿no? Si yo piso al otro, pues no importa y se trata de que yo tenga éxito y brille. Y hoy en día ya hay una conciencia colectiva que sabe que nos necesitamos unos a otros y que no se trata de quién gane o quién pise a quién. Si no nos ayudamos, nos hundimos todos. Y esa transición es la difícil porque estamos todavía siendo liderados por personajes o gobiernos en donde no piensan así, sino siguen teniendo esta parte totalitaria, autoritaria, ¿no? Y en realidad es que necesitamos trabajar rápido para crear un liderazgo más humano y más social. Qué bueno que tocas el tema de liderazgo situacional. Algunos autores dicen que esa es cuestión del pasado, pero no, es una técnica que siempre va a existir y siempre va a dar resultados. El líder, de acuerdo a la madurez de su asociado, de su reporte directo, del integrante de su equipo, va a tener que ser estructurador cuando esta persona apenas acaba de llegar. Le dice qué hacer, le dice cómo hacerlo, le dice cuándo hacerlo, le dice en dónde hacer la tarea. Y esa persona, mientras esté pudiendo hacer la tarea con ayuda, va a requerir que su líder pase a ser más entrenador, hasta el punto en donde ya no le tiene que decir cómo hacer la tarea, le tiene que decir qué habilidades desarrollar para poder hacer la tarea sin ayuda. Y después se convierte en un líder colaborador, porque ya tiene un experto, ya tiene un grupo de personas que saben hacer muy bien la tarea y que la quieren mejorar. Ese líder colaborador va a decir, ¿cómo le hacemos para ser más rápidos, más ágiles, para invertir menos y sacar más, para hacerlo en menos tiempo, en menos costo? Y al final, el líder se convierte en delegador. Tiene un grupo de expertos que saben hacia dónde ir, saben mejorar las tareas, saben mejorar los procesos de trabajo y el líder nada más marca la dirección y les pregunta, ¿cómo le hacemos? Eso siempre va a existir, pero hay una mucho más profunda e importante pregunta, que es, si yo tengo un líder, un jefe en donde yo trabajo, que sea experto, que conozca el contexto, que conozca los clientes, los productos, el mercado, que conozca y que tenga las habilidades requeridas para hacer la tarea, que sepa priorizar, planear, evaluar resultados, evaluar desempeño, comunicar, y que sea también un líder virtuoso, que sea un líder maduro, justo, responsable, auténtico, perseverante y demás. Y uno se pregunta, si yo llegara a trabajar hoy a cualquier empresa y solo pudiera tener uno de los tres aspectos, experto, conocedor, hábil o virtuoso, ¿qué líder querrías tener? La gran mayoría de la gente dice, aunque no tenga la habilidad, aunque no tenga el conocimiento, yo quiero un líder virtuoso, yo quiero un líder maduro que exhiba justicia, que exhiba perseverancia, que exhiba responsabilidad, que exhiba disciplina. Porque al principio de nuestras carreras, cuando entramos a trabajar, decimos, qué increíble, qué bien comunica esta persona. Oye, ¿viste qué bien conoce el mercado? Sí, pero van pasando los años y de repente ciertas carencias de virtudes en esos líderes se hacen evidentes. De repente, ¿sabes qué? A mí no me gustaría mucho trabajar con él o seguir trabajando con él. No es una persona justa, no es una persona responsable, no responde por los errores, le echa la culpa a los demás. No es una persona que deje pasar las pequeñas ofensas, se queda engañado, se queda enganchado. No es una persona auténtica. No es lo que queremos en los líderes, cada vez que ahora la tecnología nos brinda todo el conocimiento que queramos y nos está forzando a ser autodidactas, habilidad y conocimiento lo vamos a obtener de la red. Lo que queremos son líderes virtuosos a los que queramos nosotros admirar. Yo me quiero convertir en un líder como esa persona que cuando le llegó un momento difícil fue valiente y fue auténtico y se hizo responsable del problema y no acusó a todos los demás y no generó un grave problema y no, se hizo responsable, se hizo valiente, se hizo auténtico.
Ahora que hablas del cambio de eras y de la lealtad que le debemos no a la autoridad necesariamente, sino a los que son leales a una causa en común, esas virtudes del líder se hacen todavía más necesarias y se hacen todavía más evidentes. La gran pregunta es, ¿cómo hacerle para que ahora que se requiere en esta nueva era, tanto tecnológica como era astrológica, cómo le hago para desarrollar las virtudes del liderazgo lo más rápido, lo más pronto, lo mejor y lo más sustentable posible? ¿Cómo le hago? Hay algo aquí en las tendencias individuales de cada quien, Fer, que nos pudieras facilitar para ver qué se necesita para convertirnos en ese líder virtuoso, maduro, lo más pronto posible. Sí, claro, tiene que ver precisamente con esta cuestión de las energías que se están acomodando en la conciencia de la humanidad. Como bien hablabas y todo el mundo sabe y ha sido el tema de todo el año, pues esta crisis, esta gran crisis mundial que va más allá de una pandemia, sino es como un reseteo de nuestra realidad, se nos rompió la realidad y cada vez nos estamos dando cuenta de que no es un momento difícil que ya luego va a pasar y seguimos adelante como antes. No, llegó para quedarse. Entonces, precisamente tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Ya venía preparándose desde hace muchos años, desde el principio del milenio, desde el año 2000, este proceso en donde como que no veo claro el panorama hacia adelante. De hecho, la gran crisis que tienen todas las nuevas generaciones es una falta de propósito, es una falta de visión, pues como de interés, ¿no? Porque antes el mundo te vendía muy, ¿no? Fácilmente la mercadotecnia del status quo te vendía el conviértete en una persona de provecho, ten éxito, trabaja duro, estudia y vas a poder ser feliz, construir una familia, ¿no? Poner tu empresa, llegar alto, ¿no? Conviértete en alguien de renombre. Y ese mensaje, ¿no? Ese branding ya no vende porque las nuevas generaciones saben que eso ya no es, ya no queda y está muy difícil y ya no da plenitud incluso. Hoy precisamente las nuevas generaciones quieren experiencias y quieren causa, como bien decías, quieren propósito, necesitan creer en algo que los mueva a verdaderamente poner su interés, su atención, su energía para que pueda realmente comprometerse con el trabajo en equipo y va más allá. Por eso hay tanto cambio de trabajo y ahorita ya la gente cuida más su trabajo porque obviamente hay poco y está una gran crisis, pero antes de la pandemia se veía mucho cómo estas nuevas generaciones no les interesaba la permanencia dentro de las empresas, no, simplemente era como un cambio de experiencias y yo lo que creo es que lo más importante que la humanidad necesita, porque los padres de familia, los hogares están puestos a prueba ahora con esta incertidumbre, es realmente poder inspirarnos en una causa que nos ayude a todos, en una causa común. Esta parte de poder contagiar, el poder entusiasmarnos, aunque el panorama sea incierto, el poder creer en la humanidad, el poder creer en que estamos creciendo dentro de todo este proceso complejo de reseteo, de crisis, porque se viene aparte toda esta cuestión de la gran pérdida de empleos por la automatización y la robótica, que es parte de la era de Acuario. Acuario es tecnología a todo lo que da y precisamente es como dicen, ¿no? Yo me ha tocado coachar personas que empiezan a estudiar una carrera y para cuando terminan, lo que estudiaron en el principio de la carrera ya no sirve para nada, ya no vale, porque vamos tan rápido en el proceso de innovación tecnológica que precisamente tiene que ver, yo creo, como en un conjunto de 3, 4 cosas, que precisamente es esta parte inspiracional, transformacional, que es la más importante, que realmente uno pueda
tener una causa y contagiarla de forma auténtica, más allá de querer un resultado económico, más allá de buscar un objetivo, sino una causa que nos haga crecer, que nos haga mejorar, que nos haga incluso acercarnos más como personas, como equipo de trabajo, como familia, ¿no? Porque eso hace que, como bien dices, la gente se haga autodirigida. Hoy la energía acuariana precisamente se basa mucho en la libertad y en la igualdad. La gente ya no quiere este autoritarismo, quiere hacerlo a propia voluntad, quiere hacerlo porque cree en ello, quiere hacerlo porque sabe que es el camino correcto. Entonces, esta parte inspiracional es clave y es muy difícil transmitirla si tú no estás inspirado, si tú no tienes causa, si tú no te sabes desenvolver adecuadamente en la incertidumbre, si no tienes esta capacidad para prevalecer en medio de la tormenta. Y luego vienen todas estas habilidades que decíamos de administración del tiempo, adaptabilidad al cambio, creatividad, innovación, esta cuestión en donde puedes ser rápido y efectivo y estar al mismo tiempo saber liderar personas jóvenes y saber liderar personas adultas dentro de un mismo equipo de trabajo, porque no pueden, no están acostumbradas a recibir la misma comunicación o el mismo manejo o el mismo coacheo. Y es poder integrar estas partes. Por eso yo pienso que parte de la educación básica, estas habilidades blandas de la inteligencia emocional, social, de estas capacidades de comunicación, son mucho más importantes que muchas materias que nos dan en la escuela, porque hoy necesitamos trabajar en equipo y eso es a través de conocernos bien, de acordar rápido, de que no perdamos tiempo en tantas vacíos de información, en tantas como dimes y diretes, crisis, mails, ¿no? Chats, sino que seamos productivos en eso, en la causa, enfocados todos en la causa común. Y por eso está prevaleciendo estas empresas que tienen esta energía más como igualitaria, más de causa, más de dejar a la gente trabajar, más de dejar a la gente innovar. Y esas están despegando de forma impresionante dentro, sobre todo del mundo de la tecnología. Pero básicamente eso, ¿no? La capacidad de inspirar y el poder ser rápido para aprender, adaptarte y efectivo en el manejo de hacer más con menos, yo pienso que es lo más importante que hoy los líderes necesitan desarrollar. Sí, fíjate, yo invito a quienes nos acompañan hoy a que recuerden un líder en su vida que haya tenido una marca tremendamente positiva y que todavía le agradece. Un padre, un profesor, un tío, un padrino, un amigo, un quien sea en su vida, que le agradecen que haya sido líder con ellos. No es muy fácil conseguirlo. Desde luego que nos acordamos de ellos y hay veces que nos acordamos más de los mejores eventos que de los menos agradables, pero los buenos líderes siempre se agradecen. Los malos líderes siempre se aborrecen. Es muy fácil convertirse en un pésimo líder cuando a alguien le ponen un poder, una responsabilidad más allá de lo que puede manejar. Es muy fácil. Por falta de humildad o por falta de perseverancia, o por falta de la virtud que sea, es muy fácil que alguien suba un escalón, se maree y se convierta en un pésimo líder. Ese líder, queramos o no, nos guste o no, está haciendo lo mejor que puede. Entonces, muchas veces se pregunta a la gente, ¿qué hago si mi jefe es un tirano? Pues lo primero es, no lo juzguemos. Está haciendo lo mejor que puede con la madurez que tiene. Dos, yo con su trayectoria, con su experiencia, con sus carencias, con sus virtudes, ¿podría hacerlo mejor que él? No tengo idea. Entonces mejor me quedo callado. Entonces, si yo anhelo trabajar con un líder extraordinario, lo mejor que puedo hacer es convertirme yo en un líder extraordinario, alguien que tenga un impacto positivo en las vidas de los demás. Un líder es una persona que toca las vidas de los demás. Y lo más importante para un líder es convencer a la gente que la gente es importante para el líder.
Sí hay que entregar resultados. Por supuesto que hay que crecer los negocios, hay que crecer las empresas, por supuesto que hay que hacerlo. Pero esa no es la meta, esa debe ser la consecuencia de haberse entregado en cuerpo y alma al desarrollo empático y al desarrollo virtuoso de las personas que tenemos a nuestro cargo. No somos responsables de los resultados cuando somos líderes, somos responsables de la gente que entrega los resultados. Y nos ha caído perfectamente bien en México la norma oficial mexicana 035, en la que ahora las empresas son corresponsables del bienestar psicológico de los colaboradores. Ahora nosotros, como siempre lo hemos sido, somos corresponsables porque un padre, una madre que regresa a su casa diciendo adoro mi trabajo, está evitando que sus hijos se conviertan en acosadores en el colegio. Un padre o madre que tienen un pésimo líder en el trabajo, llegan con una energía tan negativa a su casa que lo único que están haciendo es que sus hijos se conviertan en acosadores involuntarios, en acosadores inconscientes con sus compañeros de trabajo. Y lo que van a hacer es aislar a ese acosador. Ese acosador ni culpa de haberse convertido en eso, está viviendo un ambiente hostil porque el líder que sus padres tienen en la empresa ha sido rebasado en su madurez, en sus habilidades, por el desafío, por el reto que le han asignado, o simplemente quiere ser un líder nefasto. Punto. Somos responsables del bienestar de nuestra gente cuando somos líderes. Así es, ¿no? Somos responsables de la huella que dejamos en todas las personas que tocamos en la vida, ¿no? Es como decía, ¿no? Una persona dice, no, es que yo no soy líder porque yo no tengo una posición de jerarquía en mi trabajo, ¿no? Todos somos líderes porque todos impactamos e influenciamos a los demás de una forma u otra y esa es la esencia del liderazgo, tu capacidad de influenciar a los demás, tu capacidad de tocar a las personas y dejar una huella de ti en eso. Y sí, el conocerse a uno mismo, yo siempre lo he dicho y todo, por eso trabajo tanto con este tema de la búsqueda del ser, la parte de la carta astrológica, el perfil individual, el que uno pueda entender cuáles son sus virtudes y sus defectos o áreas de mejora en la vida para poder entenderse mejor y poder realmente reconocer tus talentos potenciales, tu causa en la vida, tu propósito, el poder ser consciente de tus limitaciones y también de tu propio proceso de crecimiento para ir trabajando en ti de una forma inteligente, de una forma con un buen método de desarrollo y no de simplemente decir, pues yo soy bueno para estas tres cosas y estas otras no me salen bien y es para lo que doy. No, precisamente esta era es de crecimiento más allá de los límites. Es un tema, el Acuario representa con esta energía el poder del colectivo, que empresarialmente se le llama la sinergia. Cuando los talentos de las personas se unen de una forma armónica, se genera una sincronía exponencial. Los resultados tienen un crecimiento que incluso no se esperaba. Y así funciona cuando hay sinergia en una relación de pareja, en una familia, en un condominio, cuando las personas unifican sus talentos y sus virtudes y hay que regresar a ese entendimiento de que así funcionaban las tribus. La humanidad prevaleció y se desarrolló a los niveles que hoy tenemos porque nos dimos cuenta que nuestra mayor habilidad era trabajar juntos, porque somos seres sociales. No tenemos ni colmillos, ni fuerza bruta, ni salen rayos de nuestros ojos para poder vencer a a las otras especies. Tenemos inteligencia y tenemos capacidad de organización. Y hoy, precisamente el contexto que nos está dando la vida, que nos están dando las circunstancias, es que nos pongamos las pilas, que no esperemos a ver qué sucede para ver cómo reaccionamos, ¿no? Que usemos la inteligencia, que nos preparemos de antemano, que innovemos, que anticipemos
el proceso que se nos va a venir, que nos hagamos seres de vanguardia, no importa qué edad tengas, ¿no? El poder, el disfrute de seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir conociendo, ¿no? El poder abrirnos multigeneracionalmente, como dices, ¿no? Aprender de los chavos y también de los adultos mayores, la diversidad de género, religiones, culturas, dejar de ser cerrados en decir, esta es la única manera de hacer las cosas. No, te ha servido a ti y a lo mejor puedes integrarle 2, 3 cosas en las que puedes mejorar. Pero precisamente hoy se trata de esta sustentabilidad, de esta comunidad, de este regreso a la tribu, que puede ser virtual. Cada quien desde su casa, trabajando en una organización, en una empresa, en una familia, teniendo esta conexión, pero efectiva, armónica, con objetivos de causa. Esta parte yo creo que es esencial y más que ver como con miedo de decir, se va a poner cada vez más difícil. Sí, el desafío cada vez es mayor, porque precisamente es como si las circunstancias de la vida nos está subiendo la vara, ¿no? Para realmente ser más elevados en todo esto y saber que no se trata de uno solo, que no se trata de que a mí me vaya bien y quién sabe qué pase con los demás, que no se trata de el fin justifica los medios y pisando a los demás aunque yo crezca, ¿no? Se trata de compartir, de enseñar, de apoyarnos, de ser justos y de pensar en futuro. Esta parte acuariana, es decir, cómo cuidamos nuestro futuro haciendo lo que tenemos que hacer en el presente. Tenemos un gran desafío con todo este tema tecnológico, climático, en que ya podemos medir, en decir, si no hacemos estos cambios, las consecuencias dentro de 5, 10, 20 años van a ser así. Antes eso no se sabía y tenemos que poder anticipar esas cuestiones. Yo creo que es un momento de abrazarnos y trabajar con lo que hay, de aceptar lo que ya no es y lo que ya no podemos seguir haciendo y voltearnos a ver y decir, bueno, pues yo puedo contribuir con esto, ¿no? Esto es lo que a mí me sale bien y bueno, pues estoy dispuesto a aprender de ti y aunque yo soy el líder en esta familia o en esta, ¿no? En esta organización, en esta empresa, pues hagámoslo mucho más equilibrado, participativo, que nos permita crecer juntos. Yo creo que por ahí va la cuestión. Sí, fíjate, muy parecido a los años 60, en lo más crudo y lo más grave de la Guerra Fría, en donde en cualquier momento tiraban la bomba. Entonces, ¿para qué pensar en el futuro? Y pues, vamos a volvernos hippies y oír música y tener bebés y fumar droga y demás. ¿Qué importa mañana? Está sucediendo lo mismo en estos años cuando la economía que presume que vivimos en un planeta infinito, y no lo es, se comporta como si lo fuera. Tenemos un planeta finito, entonces las nuevas generaciones están viendo que los recursos no van a alcanzar. Entonces, también, igual que en los años 60, están recurriendo a, pues, ¿qué importa mañana? Lo que importa nada más es hoy. Entonces, ya no quieren hacer una carrera de largo plazo. Estudiar toda una licenciatura para que 2 o 3 años después sea obsoleto. Sí les dan una formación, una estructura de pensamiento, por supuesto, las licenciaturas lo logran, pero para los empleos de 2030, hoy no existen las carreras que se requerirían para poder desempeñarlos. Entonces, ¿para qué planear para el futuro? Hay una respuesta y hay a qué ampararnos, porque los buenos líderes no se están fijando en qué hacer lo que conviene ahora y luego lo que conviene después y luego lo que conviene después de después. Esas son las grandes crisis que está viviendo Estados Unidos, México le está viviendo. Nada más estamos viendo qué conviene hacer ahora. Un buen líder no hace eso. Un buen líder lo que hace es que asume ciertos valores para su vida y los defiende. Los defiende, los estudia, los predica, los enseña a los demás. Entonces, voy a actuar con autenticidad, voy a actuar con valentía, voy a enfrentar los riesgos que se requieren enfrentar, me voy a crecer ante los obstáculos, voy a ser humilde y voy a estar de acuerdo en que me contradigan. Voy a perdonar ofensas que no tienen nada que ver conmigo.
tuvieron nada más que ver con el ofensor. Y esas cuestiones que son permanentes, que forjan el carácter de los líderes, son lo que las nuevas generaciones están buscando ahora. Están buscando líderes que no sean veletas, que no sean hoy para acá, hoy para allá, hoy lo que conviene es esto, mañana lo que conviene es aquello. Hoy las empresas, hoy las organizaciones, los países, las familias necesitan la sustentabilidad que los valores nos otorgan. Esos valores nos brindan que ante tiempos buenos, ante tiempos difíciles, vamos a salir adelante. Así es. Así que pues yo les compartiría que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Que decías, y que tiene que ver con este cuestionamiento de uno mismo para decir, bueno, ¿qué tipo de líder soy? ¿Cómo es mi liderazgo? Me considero que soy un buen líder en algunas cosas y en otras no. ¿Cuáles son mis preferencias dentro de lo que me gusta recibir de liderazgo? Conocernos a fondo en esa parte, ¿no? Tú tienes muchas herramientas con esa cuestión para poder identificar el liderazgo de las personas. Yo trabajo con el tema de la carta astral y eso determina mucho de las tendencias potenciales, dones, características, pero en realidad hay muchas herramientas y yo creo que es algo, hay que entender que el liderazgo es algo que nunca se deja de fortalecer, es un músculo que no llega a un tope, decir, ah, ya soy líder nivel 10, ya soy como el karate, no, nunca acabas de aprender a ser un mejor líder. Y sobre todo, esa parte de autenticidad, pues tiene que ver con entender que en el liderazgo en 360 grados, empiezas contigo, ¿no? Tienes que ser un buen autolíder, ¿no? Tienes que tener esta capacidad para liderarte a ti mismo y luego es lo que más trabajo cuesta, ¿no? El cómo yo, ¿no? Es decir, para mí lo que debe tener un buen líder son estas virtudes. Yo las tengo, yo soy así, ¿no? Yo tengo, soy altamente competente en estas virtudes y es un tema de trabajo diario. Yo creo que es algo en lo que nos tenemos que ayudar todos ahora unos a otros y sobre todo el ir aprendiendo en el camino porque estamos, yo creo que en un momento de transición en donde precisamente va a haber cambios cada vez más exponenciales. Y este tema de los cambios exponenciales, más que asustarnos, nos debe de emocionar en un proceso. La humanidad va a tener unos saltos cuánticos en las próximas décadas impresionantes. Va a tener un crecimiento no solo tecnológico, sino incluso también yo considero que de entendimiento de su origen y de su propósito en un tema también espiritual, pero más enfocado a lo científico espiritual, que nos va a poder dar mucha más claridad de entender de dónde venimos, para qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué somos realmente en esta vida, en este mundo? Y ahí es donde el verdadero liderazgo explota, en donde si te fijas, como bien dices, en los personajes de la historia que han sido grandes líderes, ¿no? de todos los momentos históricos, tienen esas características, saben perfectamente qué propósito tienen, cuál es su causa, son fieles a ella, se conocen bien, reconocen sus limitaciones, entienden el proceso que están viviendo y lo enfrentan de la mejor manera que pueden, con virtudes y defectos, con la mejor capacidad que tienen. Yo creo que esa es la parte que podría yo cerrar de recomendar, que no dejemos de crecer como en nuestro lado humano, en nuestro lado personal, siempre nos va a beneficiar a donde vayamos, ¿no? Más que especializarnos en un solo camino, que hay que tener cuidado con esta parte de la educación que te vende, de ser especialista nada más en esto, porque un día desaparece y no, hay que diversificarse, hay que ampliar la perspectiva. Así que bueno, yo diría que por ahí va. Algo que quieras decir, José Luis, en este cierre. Bueno, además de agradecerte la invitación, mi querido Fer, y a todos los que nos acompañan hoy, la gran pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues yo te voy a decir cómo le puedes hacer. Después de 12 años de estudio y de documentación y aplicación,
nace una teoría que se llama liderazgo basado en virtudes. Y hoy está depositada en un libro que se llama así, liderazgo basado en virtudes. Y es un método que te lleva de la mano, paso a paso, para descubrir tu perfil de liderazgo actual. ¿Cuáles son de esos aspectos del liderazgo que te conviene desarrollar a ti? ¿Cuáles son los aspectos de tu liderazgo con los que vas a poder progresar y sobre todo dejar un legado para las generaciones futuras, tanto de tu familia como de tus colaboradores, de tu empresa, demás? ¿Cómo hacer para desarrollar la madurez suficiente para nivelar tu estrés? Para que ni estés ni en ansiedad ni en aburrimiento. ¿Cuáles son esas virtudes que te causan a ti problemas y que no has querido trabajar y por lo cual te han perseguido toda la vida y que te conviene desarrollar y cómo desarrollarlas? Liderazgo basado en virtudes lo puedes conseguir facilísimo. Está en gandhi.com, te lo mandan a tu casa. O lo puedes bajar de Amazon. Amazon Kindle, ahí lo bajas rapidísimo, léelo. En serio, si quieres hacerte un favor como líder, lee este método, aplica este método, no te vas a arrepentir. Va a cambiar por completo cómo ves tú tu vida y tu influencia en los demás. Te lo sugiero. Es un excelente libro, lo recomiendo muchísimo. Sí, a mí me ha servido mucho también todo lo que me has compartido y enseñado en temas de liderazgo. Y sí, precisamente yo creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Aprendamos, ¿no? No dejemos de instruirnos y de desarrollar esta velocidad del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho a todos los que están conectados, ¿no? Por sus comentarios, gracias a todos los que están ahorita en vivo. Y bueno, gracias por los comentarios también que hace Anand de los cambios de era. Los voy a leer con detenimiento y voy a contestarte con exactitud. Y gracias a todos, ¿no? Si tienen preguntas, dudas, en realidad de eso se trata. Para cerrar, pues es eso. Yo recomiendo que adaptémonos a las circunstancias que están pasando en el mundo, desarrollemos estas habilidades que nos están exigiendo ser más igualitarios, más justos, trabajar en equipo y vamos a trabajar para poder tener una mejor realidad. Aprovechemos esto y entendamos que a lo largo de la historia, los grandes desafíos son los que han forjado al ser humano en su entendimiento, en su mensaje, y ahorita estamos teniendo un gran desafío que va a definir el curso de la historia hacia adelante. Así que entrémosle como en la mitología griega, entrémosle al camino del héroe, pero ahora no es individual, es en equipo. Están pidiendo que menciones el nombre del libro otra vez, José Luis. Se llama Liderazgo basado en virtudes, de Ediciones Urano. Lo consigues en gandhi.com, te lo mandan a tu casa. O también lo puedes bajar electrónico en Amazon Kindle. Liderazgo basado en virtudes. No te vas a arrepentir. Sí, excelente. Liderazgo basado en virtudes. Y bueno, gracias por este tiempo. Gracias, José Luis, por compartir esta charla amena y poder platicar con la gente. Gracias a todos. Y seguimos trabajando. Vamos a tener en las próximas semanas otros temas que platicar y hacer más ¿no? participativo esto. Y bueno, lo que ustedes quieran preguntarme también en nuestras redes, mándenme un mensajito, un inbox, si quieren ayuda, un coacheo, algo que les haya quedado en duda de lo que platicamos hoy, estamos para servirlos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos.